Hola, bienvenido. Nos encontramos en el segundo trabajo de nuestra materia de Mercado de Capitales. Mi nombre es Elkin Yeserina Lancheros. Esta materia es dictada por nuestro profesor Néstor Gutiérrez. Este punto entonces nos dicta entonces cómo debemos invertir o cómo comprar acciones, ¿no? O sea, o cómo es la manera idónea de comprar acciones o qué aspectos debemos tener en cuenta para comprar estas acciones. Entonces, dentro de los métodos para comprar acciones, entonces, pues inicialmente nosotros para hacer una inversión o comprar una acción, pues nosotros necesitamos tener liquidez, es decir, un dinero que nosotros podemos utilizar para invertir y que como que no nos va a hacer falta, en cierta manera, si somos personas, si somos una empresa, pues desde que todas las otras funciones o los otros gastos y costos estén ya como suplidos, nos queda un exceso de dinero y ese exceso de dinero nosotros lo podemos deberíamos de invertir, digamos, en algo que nos dé una rentabilidad. Entonces, lo primero, pues tener una liquidez para, digamos, contar con este dinero para hacer la inversión. No es necesario contar con dinero para hacer una inversión, pero pues obviamente la manera más sencilla de hacerlo, de hacer una inversión, es contando el dinero, ¿no? La liquidez. Ver la situación económica actual. Entonces nosotros tenemos que ver cómo está nuestro país actualmente o cómo está el lugar donde nosotros estamos viviendo. Digamos, hoy en día en Colombia, por los altos índices de aumento, ¿no? En este aumento de la inflación, pues no considero que sea muy bueno hacer un tipo de inversión porque no sabemos qué pueda pasar en el futuro. Es decir, yo gano 100 millones de pesos, líquidos me quedaron 80 millones de pesos y yo considero que en el mes me gasto 20 millones de pesos. O sucede que por X o Y razón, eh, digamos la inflación, entonces aumentó en 1000%, entonces ya un huevo no vale 500 pesos, sino vale 1 millón de pesos, como pasó en Venezuela. Entonces, esto causa que nosotros, eh, si no asociamos el dinero que nosotros dejamos para suplir nuestras necesidades, no es el óptimo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mirar cómo es la situación del país y entender cuándo puedo invertir y cuánto tengo que tener. Entonces la situación del sector. No es lo mismo estar en Colombia, digámoslo así en ciertas palabras, a estar, digamos, en Estados Unidos. Y no es lo mismo estar en Estados Unidos que estar en Canadá. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos que entender dónde están las acciones que nosotros vamos a comprar, o sea, a qué empresa pertenecen y a su vez esta empresa a qué sector pertenece. Es decir, entonces el sector económico, digamos, Google hace parte de lo que es comunicaciones y tecnología. Ecopetrol, entonces hace parte del sector de hidrocarburos. Entonces, tener claro cómo es la situación de ese sector, ¿no? Entonces, ver si, digamos, un caso hipotético, digamos, Ecopetrol, entonces es una empresa buena, es una empresa que está bien administrada, es una empresa que hace buenas inversiones, ¿sí? Pero resulta y pasa que el petróleo se acabó. Entonces ya no es dependiente de la empresa, sino que es dependiente del sector, es decir, va a afectar de manera general y a su vez también eso implica que dentro del sector nosotros también podemos ver que pueden haber varios tipos de empresas, es decir, el sector agropecuario se maneja por un mercado y si ese mercado no está ocupado por la empresa A, quiere decir que el mercado está ocupado por la empresa B. Es decir, entonces que el mercado siempre va a estar repartido y también nosotros tenemos que ver cómo están repartidos o cómo están las empresas dentro de ese mercado, ¿no? Para saber si la empresa en donde yo voy a comprar mis acciones está en gran medida o si tiene como ese auge o esa fuerza dentro del mercado del que depende, ¿no? Dentro del sector. Eh, Tenemos que tener claro dos cosas muy simples. Nosotros queremos hacer una inversión a corto plazo o a largo plazo. Nosotros queremos generar esa rentabilidad de esos intereses a nosotros haber comprado esa acción a corto plazo o a largo plazo. Es muy simple, es muy sencillo. eh, lo podemos ver, digamos, en empresas donde, digamos, lo personal yo lo considero así. Entonces, si yo voy a hacer una inversión a largo plazo, la haría, digamos, en lo que es floristería, lo que son flores, porque, digamos, lo que son noviembre, diciembre, incluso junio, julio, pues se va a la baja. Sin embargo, cuando entramos en marzo, lo que es febrero, marzo, abril, mayo se va como a la alza, entonces sería como perfecto a largo plazo.
Si yo necesito mi dinero rápido, ¿para qué voy a invertir en junio en una empresa floricultista si voy a recibir mi dinero en marzo, en abril, en mayo? Entonces es tener como conciencia de cómo se va a manejar esa empresa, cómo se maneja el mercado dentro de donde está la empresa y cómo es el sector donde está la empresa y saber si yo voy a tener mi rentabilidad de manera rápida, de manera corta, para saber si puedo hacer la inversión o no. Entonces, acá ya entramos en varios aspectos y ya entramos como en características propias para saber qué tipo de acciones o qué acciones debo comprar. Entonces, eh, no en el mismo sector, es decir, si yo compro acciones en el sector financiero, entonces yo no puedo invertir, digamos, en Bancolombia y en Ecopetrol, perdón, y en Colpatria. ¿Por qué? Porque si el sector se llega a ver afectado, yo voy a tener dos pérdidas en el mismo momento, o sea, como que va a ser un solo impacto. Cambio, ¿qué debo hacer yo? Si invierto en bancos, invertir, digamos, en instituciones financieras, invertir en una. Elegir la mejor opción, tener en cuenta las demás habilidades o puntos que estamos viendo dentro del documento y elegir simplemente uno. Y si vamos a hacer otro tipo de inversión o estamos interesados en hacer otra inversión, debemos elegir o lo idóneo es elegir otro tipo de sector. ¿Para qué? Para que si llega a haber como una caída en alguno de los dos sectores, pues yo no tenga que perder todo mi capital. Eh, las tasas de crecimiento de ventas, pues esto ya depende de cada empresa. Nosotros tenemos que ser conscientes de que, pues obviamente, ¿no? Entre más ventas realiza la empresa y y si la administración está bien, digamos, el precio del producto hace que esté equilibrado. Entonces, al tener un alto crecimiento de ventas, si la empresa ya tiene los costos y los gastos del producto y estamos generando ingresos en la tasa de ventas, entonces eso quiere decir que pues la empresa va bien. Entonces mi dinero va a estar seguro y entre más ventas haya, más ingresos va a haber, o eso es lo óptimo. Y asimismo, entonces yo voy a recibir como accionista. El volumen depende de la cantidad de acciones que se manejen de esa empresa por día. Es decir, si se manejan varias acciones, hay mucho volumen de acciones, digamos tipo Ecopetrol, entonces es una buena inversión. ¿Por qué? Porque todas las personas están interesadas en comprar eso. Entonces, entre mayor cantidad de personas estén, digamos, en cierta manera, porque no es tan seguro comprando esas acciones o manejando ese tipo de acciones, es como más estable el mercado de esa empresa, ¿no? De las acciones de esa empresa. Deuda capital, entonces decimos que pues una empresa entonces necesita un apalancamiento porque quiere hacer una inversión. Entonces saca un préstamo para hacer esa inversión, ¿sí? Y de esa inversión saca para pagar el préstamo. Entonces eso es óptimo. Si tiene deudas, saca préstamos y saca créditos para cubrir lo que es el operar de la empresa. Lo único que está haciendo es mantener en pie la empresa. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la deuda no puede sobrepasar el capital. Si la deuda sobrepasa el capital, pues nosotros nos estamos viendo en pérdidas, porque la empresa en sus estados y en sus funciones nos puede decir estoy bien, pero realmente estoy bien, ¿por qué? Porque pues hay un apoyo acá que no se ve, que son las deudas. Entonces tenemos muy claro que las deudas no pueden soportar el capital y eso lo vemos en nosotros en el balance general, en el estado de resultados. Estabilidad. La estabilidad se presenta en todos los tipos de situaciones en lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque una empresa estable, siempre va a mantener como un punto, ¿sí? O sea, siempre se va a evidenciar y es muy fácil de percibir las buenas decisiones o la toma de decisiones que generaron dentro de esta empresa. Sí, esto lo hablamos un poquito más adelante. El PE. Entonces, ya entramos en lo que es el P. La letra P significa o simboliza el precio de la acción, ¿sí? El precio por una sola acción. O sea, ¿cuánto me vale una acción, digamos, de Ecopetrol? Y sobre entonces, ¿cuánta utilidad me genera por acción? Es decir, que esta ecuación, entonces, valor de- entonces, el valor de, de lo que es eh, el, la acción,
la dividimos sobre la utilidad que me generaría esa acción y eso nos da como un resultado un número. Ese número por lo general oscila entre 1 a 100 más o menos, es un aproximado de 0 a 100, en donde nosotros decimos que la cantidad de dinero que yo estoy invirtiendo en esa acción la divido por la utilidad y en cuánto tiempo recuperaría esa inversión. Es decir, yo compro una acción en 100 pesos. La utilidad es de 1, un peso. Entonces, si yo hago la división, es decir que nos daría 100. Si dividimos 100 dividido 1 nos da 100. Es decir que cada vez que la empresa donde yo compré mis acciones pague las utilidades, digamos si lo hacen de manera anual, pasarían 100 años para que yo recupere mi inversión. Eso es lo que nos trata de decir en cierta manera. ¿Cuál es el ideal o cuál es el valor que siempre he encontrado, digamos, en los videos o en los textos? Es un oscilado entre 15 y 20. Entre 15 y 20 el PE está de manera correcta. mm, Superior a 20 ya es como un riesgo, ¿no? Porque se maneja como un poco más, digamos, si nosotros no tenemos experiencia, eso es un poco más de nivel de riesgo. Y si bajamos de 15 entonces ya es como un poco más seguro, sin embargo las utilidades no van a ser tan altas. Entonces es como que ahí existe el nivel de riesgo con la ganancia, entonces a alta ganancia, pues alto riesgo, a poca ganancia, pues poco riesgo, ¿no? Para continuar, entonces vamos a pasar a lo que es, digámoslo, un pequeño ejemplo que tengo. Acá nosotros vemos las referencias. Entonces nosotros vemos, acá encontramos o vemos lo que sería, digamos, según la página macro, eh, como la información de cierta manera de lo que serían las acciones de Google. Entonces hoy nos dicen que el 11 de febrero del año presente, eh, el PE es de 23.93, es decir, que superó el 20, pero entonces no es tanto, ¿sí me hago entender? Vemos la fluctuación, vemos que a lo largo de los años pues ha tenido un incremento, pocas veces se ha notado como una baja. Esto, el Script Prince sería como el precio de las acciones, que en este momento hoy cerró en 2.685, 65, me imagino dólares, no estaría seguro cuál sería la divisa que están manejando. El TINS EPC sería el valor por acción. Y nosotros ya encontraremos lo que es el PE, o sea, esta ecuación que les dije, que ya cerraría en 25.89. ¿Qué nos quiere decir esto? Entonces, si evidenciamos, entonces Google es una empresa que ha sido muy estable, últimamente en los últimos años ha tenido un alto crecimiento, el valor de las acciones, exceptuando este pequeño momento y tal vez este, ha ido en crecimiento o se ha mantenido de una manera estable. Últimamente podemos decir que va a la alza. También evidenciamos que el PIB, pues obviamente sí tiene un poquito de fluctuaciones, que de pronto eso tampoco me parece muy bien, porque no entendemos realmente cuál es el proceso que debemos continuar. O sea, es como a la alta, la baja, a la alta, la baja, a la alta, la baja, entonces fluctúa mucho. Es un PE como un poco difícil de comprender porque no sabemos o es un poco inesperado porque puede tener altas, puede tener bajas, pero no sabemos de qué dependen ellas. Entonces, esto no nos ayudaría para tomar una decisión, ya que es un poco incierto, ¿no? Digamos como el efecto mariposa, no sabemos qué tipo de situaciones pueden llegar a que causen estas fluctuaciones dentro de Google, entonces es un poco al azar realmente, pues no es tan al azar, sino que pues digamos efecto mariposa, cualquier suceso puede cambiar los resultados. Continuaremos en el próximo video para ya explicar lo que sería la relación del P&G de Microsoft, Amazon. Vamos a apreciar lo que es el balance de prueba de Google para asociar lo que es el valor de deuda y, y ingresos, o sea, el activo, para que no sobrepasen eso y nos veremos en el siguiente video.